A ver, no. Me fijé y no lo encontré ni en correo no deseado ni en ninguna parte, a menos que por alguna razón se me haya pasado. Yo En principio no me me llegó aca- nada. me acabo de fijar y yo no entre los que corregí yo y tampoco. Ah, ahí está Mariano, le voy a dar el co-host. ¿Alguien más no le llegó, no le llegó el parcial? Igual volvamos a preguntar antes de que empiece Juan, por si alguno se fue a... Sí, de una. No, solamente tenía que llegar mail. Un segundo. Que bueno. A ver.
Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Porque no llegué a preguntarle a Leandro, porque ya nos habíamos pasado. Es teórica más que nada. Bueno, intentaremos responderla entonces. Es por el tema del teorema de unicidad y existencia. Sí, Porque él en un momento, o sea, el teorema dice que, bueno, que para que sea unicidad, x1 tiene que ser igual a x2 de t. O sea, x1 de t tiene que ser igual a ahí x2 de un t, ¿no? momento se interrumpió. Se cortó el Que audio unos segunditos. ahí se escucha. Ahora sí. Que en el teorema, como que dice que x1 de t tiene que ser igual a x2 de t. Entonces, como son iguales, es única la solución. En un cierto intervalo, ¿no? Sí, o sea, para todo t en ese intervalo. Claro, claro. Sí. Ahora, no entiendo cómo en un ejercicio, ponele, yo tengo un ejercicio con una función, no entiendo Sí. cómo llevar eso al ejercicio. Cómo demostrarlo con un ejercicio para decir, bueno, es único, bueno, existe. ¿Cómo no entendí la pregunta entonces? Que no entiendo cómo a través de eso teórico que decimos que x1 es igual a x2 de t para todo t en cierto intervalo, pasarlo a un ejercicio, por ejemplo, donde me ponen cualquier función. Es que Yo tengo, la idea del teorema es que si vos chequeás las condiciones que dice el enunciado del teorema sobre la función, ya puedes decir que no hay otra solución. No sé si me ok, explico. o sea, no tengo que poner que x, o sea, no tengo que demostrar que x1 de t es igual a x2 de t. No, el teorema te lo Sino, dice. Si se cumplen las claro. hipótesis, el teorema lo que te dice es eso. Ok, entonces diciendo que es Lipschitz localmente, mostrando Exactamente. que ahí ya puedo decir que existe y es único. Exactamente. Perfecto. Gracias, profe. Sí, esto es lo que yo les decía la vez pasada, que ustedes resuelven las ecuaciones como pueden y después usan los teoremas para, o sea, como que la parte de resolver las ecuaciones es como más informal. Lo hacen como puedan. Y después, una vez que llegan a la solución, usan todos estos teoremas para decir, bueno, eh, acá hay unicidad, por ejemplo, en este intervalo hay unicidad. Y listo. En base a los teoremas, ¿no? Genial. Gracias. Igual les aclaro una cosa. No sé si se acuerdan que la clase pasada, el anterior, vimos ejemplos de ecuaciones diferenciales que no satisfacían las hipótesis del teorema. Vimos un par y les mostramos cómo podían aparecer muchas soluciones, o en principio podría no haber ninguna también. Claro, sí, yo me acordaba que con vos en la clase anterior hicimos un par que tenían más de una solución, pero como no habíamos visto esto de Lipschitz ni nada, como que no nos Claro, justo nombramos, bueno, acá no es Lipschitz la función, por eso. claro, en esos ejemplos la función no era Lipschitz. Pero una cosa importante que les quería decir es que, por ejemplo, creo que había uno de los ejercicios que decía algo así. Que era X', no sé, supongo que decía algo así. ¿No? Y después le decía que X 0 valga 1, puede ser. Bueno, este ejemplo de acá cumple la ecuación, ¿no? Perdón, acá tienen dos soluciones, una que sale a hacer separación de variables y la otra que es hacer
la función constantemente 1. La función constantemente 1 y la que sale de separación de variables, las dos son soluciones y bueno, se acuerdan que también las podíamos pegar y hacer otras cosas. El tema acá es que ¿dónde importa que la condición sea Lipschitz? Perdón, ¿dónde importa que la función esta de acá sea Lipschitz? O sea, esta función no es Lipschitz, ¿dónde? En el intervalo. O sea, el tema es así. Esto es porque nosotros acá elegimos un punto, elegimos el 1, ¿no? Pero si nos alejamos del 1, la función sí es Lipschitz. O sea, si en lugar de dar esto, hubiéramos elegido, no sé, otra solución, por ejemplo, hubiésemos dicho, bueno, x en, no sé, 0, sí, en 0, por ejemplo, valga 2, cerca del 2, esta función sí es Lipschitz. Entonces ahí sí van a tener unicidad. El problema lo tienen cuando x es 1. Porque no sé si se acuerdan que las funciones C1 son Lipschitz, ¿no? Y la función raíz cuadrada de x menos 1, cuando lo derivan con respecto a x, les queda esto, ¿no? Bueno, fíjense que justamente esta función lo que tiene es que no es derivable en 1, pero en 2 sí. Entonces cerca del 2 sí va a ser Lipschitz y si ponen esta condición inicial sí van a tener unicidad, pero si ponen x, si ponen la otra condición inicial, ahí no van a tener unicidad. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Entonces, profe, si para ver si es Lipschitz, o sea, yo lo derivo a la función, por ejemplo, a esa raíz de x menos 1 y Sí. veo si ahí es diferenciable. Si te fijas ahí, si la derivada es continua. En un Ah, intervalo, bueno. ¿no? ¿Está bien? O sea, esa es como la técnica clásica para ver en estos teoremas, es la técnica clásica para usar estos teoremas. Es derivar y ver qué pasa con la derivada. Ah, no sabía si que la función era C1 era Lipschitz. Sí, o sea, es Lipschitz localmente, no en todos lados. En un Pero el intervalito. tema, ¿qué es? Tipo, derivás, o sea, como podés f de t de x, ¿qué derivas respecto de t y respecto de x? No, tenés que hacer, el teorema te dice solamente con respecto a x. O sea, vos tenés una ecuación así, Sí. te pide que sea Lipschitz con respecto a x, no con respecto a d. Ah, claro. Entonces la derivada parcial respecto de x tiene que ser continua. Sí, creo que con respecto a t te pide solamente que sea continua. O sea, que Ah, sea perfecto. continua con respecto a x y a t, y que además sea Lipschitz localmente con respecto a x. Perfecto, perfecto. ¿Está bien? Pero bueno, entonces el cuidado que tienen que tener, recuerden primero que esto es existencia inicial local. Entonces, el primer cuidado que tienen que tener es que, está bien, esta función es Lipschitz cerca del 1. ¿Está bien? Ya tenemos que arrancar. Perdón, no es Lipschitz en el 1, pero lejos del 1 sí es Lipschitz, entonces sí van a tener unicidad. ¿Está bien? Esto igual cualquier cosa, si quieren lo podemos repasar después, o en las consultas, o la clase que viene, porque hoy tenemos que hacer algo que es bastante largo, que es ver ecuaciones exactas. ¿Está bien? Dale, dale. Buenísimo. Bueno, entonces vamos arrancando. Ah, antes de empezar, de nuevo, alguien además de Ian, Ian, ¿no? Era el que no había recibido el parcial. Sí, yo. Eh, Ulises, Agustina, ¿alguno de ustedes se fija si tuvo que corregir a Ian para mandarle el examen? Dale, yo creo que no lo tenía. Ok. Yo vi que estaba cargada la nota, pero no sé quién lo corrigió. Solamente lo vi cargada la nota, pero no sé quién lo corrigió.
Por descarte tendría que ser Ulises, pero no sé si fue Ulises o fue un fantasma. ¿Qué cosa? Perdón. El parcial de Ian. Ian, creo que lo corregí yo. Porque no sé, no, me parece que no se lo mandaste. Ya me fijo. Buenísimo. Eh, O sea, él no lo tiene, a eso voy. ¿Alguien más, además de Ian, no tiene el parcial? para- Se me pasó de largo, pensé que... Perdón. Bueno, a ver, entonces, ¿alguien más? ¿No? ¿Solamente Ian? Ok. Bueno, arrancamos entonces. Así empiezo a grabar. Avísenme si están para arrancar. Y arrancamos. Cuando quieras, profe. Buenísimo. Entonces empiezo a grabar. Bueno, grabar. Recording in Ahí está progress. grabando. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. Así que déjenme poner el título. No sé si se acuerdan, para que entendamos un poco de dónde vienen. A ver. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una función, no sé, de un abierto, lo que sea, en R2? En R, ¿no? Ustedes podían mirar la gráfica, ¿no? Que la gráfica era una superficie. Bueno, hagámoslo así por lo menos, por ahora. La gráfica era una superficie, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, como una sábana en el espacio. ¿Está bien? Sí, Y ¿se acuerdan que eran las curvas de nivel o los conjuntos de nivel de una función? y era mantener a la función constante y la curva que resultaba. Claro, era la curva que resultaba de intersecar, o sea, eran los lugares de, del gráfico, ¿no? Va, en realidad, sí, los lugares del gráfico donde la función era constante, ¿no? O sea, lo que hacían era, tiraban un plano paralelo al plano XY, con Z igual al nivel que ustedes estaban considerando, y miraban la curva que resultaba de intersecar ese plano con la superficie. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Y qué relación había entre las curvas de nivel y la función? Y el gradiente de la función. Que el gradiente de la función es normal, o sea, como que apunta en la dirección a donde más crece, ¿no? La Claro, función. apunta a la dirección de donde más crece, y la dirección donde más crece es perpendicular a la curva de nivel. ¿Se acuerdan de todo eso de análisis 1?
¿O no? Lo de O que es sea, Me perpendicular, no. acordaba que era la normal del plano tangente, no la normal de la curva de nivel. es que, porque eso, claro, vos lo ves por ahí, no sé, de R3 en R, por ejemplo. Ahí sí, al plano. Pero, o sea, acordate que ¿cómo es? Fíjense, hacemos la cuantita nomás. O sea, si alfa, alfa de t, que es x de t, y de t, bueno, y después el nivel, ¿no? Acá va constante, ¿no? Perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. Si ustedes agarran una curva de nivel, ¿no? ¿Cómo es la curva de nivel? Es una curva que tiene esta pinta. Es f de x de t y de t igual constante, ¿no? Esto es una curva de nivel. Cumple esta ecuación, una curva de nivel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, Bueno, ¿qué pasa si derivamos esto? De los dos lados. Bueno, la derivada del lado derecho queda 0, ¿no? Y la derivada del lado izquierdo usamos la regla de la cadena, que es el gradiente de f de x de t y de t por x' de t y prima de t. Y del lado derecho queda 0, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo esto? Esto de acá es el vector velocidad de la curva, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que esto de acá es perpendicular a la velocidad de la curva. O sea que es perpendicular a la curva. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, sí. Bueno, entonces medio como que la idea de las ecuaciones diferenciales exactas viene por ese lado. Lo vamos a escribir en términos de esto de los diferenciales que estuvieron viendo con Mariano en la clase pasada, que no sé por qué no se ve en análisis 1 en esta materia, porque se podrían ver por lo menos diferenciales comunes. O sea, pero no sé por qué no se ve, pero bueno, la idea es que esta ecuación de acá, una ecuación de esta pinta de acá, la podemos escribir en términos de el diferencial de una función. Entonces, déjame primero escribirles que es el diferencial de una función y hacer todo lo demás. Y después plantear las ecuaciones. Entonces, definición, esto era una motivación nomás. Si f es una función C1 o diferenciable, digamos, sí, digamos diferenciable nomás. Entonces, el diferencial de la función, uy, llamamos diferencial de f a la siguiente expresión, que para ustedes es una expresión formal. Por ahí la gente de matemática que vio algo de... No, en realidad con lo que vieron en el CNC por ahí lo podrían ver, pero bueno. Pero para ustedes es una expresión formal esto, ¿está bien? El diferencial de una función. La gente de matemática por ahí, que está haciendo álgebra lineal y vio algo de espacio dual y todo ese tipo de cosas, puede agarrar cualquier libro de última si esto le molesta mucho y verlo, ¿está bien?
pero para los fines de esta materia es una expresión formal únicamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser la idea de las ecuaciones diferenciales exactas? Nosotros vamos a tener una ecuación de esta pinta, como las que vieron con Mariano la vez pasada. Perdón, una ecuación diferencial de la forma m de xy de x más n de xy de y igual 0, y encontramos una función f, tal que la derivada de f con respecto a x sea n, y la derivada de f con respecto a n, perdón, con respecto a y sea n, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que el diferencial de esa función es 0, ¿no? Si el diferencial de la función era 0, entonces, ¿cuál va a ser el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial? Y van a ser las curvas de nivel, ¿no? Por esto que habíamos hecho acá, esta cuenta que hicimos acá. ¿Está bien? Porque esto de acá, si ustedes lo miran, disculpen que escribo en rojo ahora abajo, esto es hacer la derivada de f con respecto a x por x' en este caso, más la derivada de f con respecto a y por y' igual 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y recuerden que esto venía de esto de acá. O sea, acá hay un montón de fruta que les estoy mandando en el sentido porque no saben ustedes qué son los diferenciales, pero se entiende la idea geométrica. Lo que estamos haciendo, si tenemos una ecuación así, de esta pinta, es buscar las curvas de nivel. O sea, las soluciones de una ecuación diferencial de esta pinta, que se llama exacta, es buscar las curvas usted tiene que buscar un potencial y las soluciones van a ser las curvas de nivel. ¿Se entiende la idea o no? Más allá de toda la fruta que les mandé. Sí, sí. Buenísimo. Y por lo tanto, las soluciones van a ser de la forma f de xy igual c.
O sea, cuando ustedes tienen una ecuación diferencial exacta, estoy moviendo mucho por ahí la pantalla, pero lo que van a tener una ecuación de esta pinta. Lo voy a escribir en rojo. M de X más N de Y igual 0, ¿no? Si es exacta, entonces lo que van a hacer es buscamos un potencial como ustedes ya saben hacer, igual hoy lo vamos a repasar, del campo Mn. Un potencial, si quieren, disculpen, le voy a poner nombre, un potencial F del campo. Bueno, entonces, las soluciones, el conjunto solución, o la solución general, mejor, van a ser las curvas de nivel. Generalmente les va a quedar de forma implícita, pero no necesariamente. F de X. Lo que les escribí antes era por ahí, estaba hecho de una forma un poquito más geométrica, pero otra forma de verlo, por ahí que les resulte más cómoda, es que si ustedes tienen una función f de x y igual constante, ¿no? ¿Qué pasa si esto, ¿cómo es? Si y es función de t, lo mismo vale si si y es función de x, lo mismo vale si x es función de y. Entonces podemos derivar esto de los dos lados con respecto a x, ¿no? ¿Y cómo es la derivada de esto con respecto a x? De los dos lados. ¿Qué pasa si derivamos el lado derecho con respecto a x? Bueno, es constante, así que va a dar 0. ¿Y del lado izquierdo qué va a pasar? ¿Cómo queda la F derivada? de X te queda ¿Cómo? la función respecto de X. O sea, O sea, yo quiero derivar toda esta... Yo sé que y es función de x y quiero derivar toda esta función con respecto a x. Te queda la derivada parcial de la función con respecto a x, más la derivada parcial de la función respecto a y, por la derivada de y con respecto a x. Exactamente. Entonces, queda la derivada de f con respecto a x más, o sea, acá estamos usando regla de la cadena, ¿no? Y derivando implícitamente. La derivada de f con respecto a y por la derivada de y. O sea, f es una función de dos variables, ¿no? De x y de y. Pero y es función de x, es una función de una sola variable. Por eso acaba con los ganchos y acaba sin los ganchos. ¿Está bien? Y acá pueden multiplicar formalmente de los dos lados por dx y les va a quedar lo mismo de antes. Esta es otra forma de obtener las ecuaciones diferenciales exactas. A mí me parece más linda la otra, pensarlo de la otra manera. Diciendo, bueno, lo que estoy haciendo es, tengo una ecuación que si tiene un potencial, lo que me está diciendo es que el gradiente es perpendicular a
a la curva de nivel, entonces lo que hago es buscar la curva, o sea, la curva que sea perpendicular a este gradiente. ¿Está bien? Y de esa manera estoy resolviendo la ecuación diferencial. O sea, son dos maneras distintas de encararla. Pero en realidad estoy diciendo medio lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda de esto antes que nos pongamos a hacer un par de comentarios más y, y que veamos cómo se resuelven? ¿O todo bien hasta acá? Todo bien. Buenísimo. Fíjense una cosa nomás, antes de seguir. Entonces, fíjense esto, ¿no? Supongamos que tenemos una ecuación diferencial exacta. Y que f es una función, es un potencial de clase S2. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que f, que la derivada de f con respecto a x es m, y que la derivada de f con respecto a y es n, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros derivamos hacemos las derivadas cruzadas? O sea, si derivamos m con respecto a y n con respecto a x. Son iguales. Claro, si las funciones de 2 tienen que ser iguales, ¿no? Entonces tenemos que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de f. Primero con respecto a x y después con respecto a y. Y esto, como las funciones C2, es lo mismo que hacer las derivadas al revés. Y esto es derivar n con respecto a x, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, acá por los dos lo claro, esto vale porque f S2 entonces, si m y n son C1 y, eh, y consideran la ecuación diferencial m de x más n de y igual 0, ¿cuándo va a ser exacta esta ecuación diferencial? Nosotros en realidad vimos una condición necesaria. También vale que es suficiente. Pero ¿qué condición tendríamos que chequear? M sub X es igual a N de Y. Claro. Perdón, esto mejor lo escribo así. Esta es exacta. Sí, solo sí. La derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. O sea, si el rotor del campo Profe, ¿no era tiene n, así sí. mx
es igual a NI. No, fíjate de acá. Acá lo que hicimos es, porque M tiene que ser la derivada de F con respecto a X. Entonces, para tener las derivadas cruzadas, tenés que derivar después M con respecto a Y. Ah, ok. Y lo mismo al revés, ¿está bien? No sé, una pregunta a lo mejor es de, tipo, pero para hacer el rotor no tendrías que poner como MN0. Sí, lo que pasa es que nosotros igual habíamos definido el rotor en R2. Pero sí, también podés meter un 0 y considerar el rotor en R3. Lo que Listo, te sea más cómodo. Por ahí si te hace ruido hablar de rotor en R2, pero el rotor en R2 es hacer el rotor en R3 con la última coordenada igual a 0. perfecto, perfecto. Bueno, hagamos ejemplitos ahora. Ahora tenemos un montón de ejemplos hoy para practicar. De todo. Una cosa. Acá yo les argumenté que esta condición es necesaria, pero también vale que es suficiente. Que eso no se los probé. Es una pagada probarlo, pero prefiero hacer ejercicios. ¿Está bien? Lo que pasa es que acá hay mucho chamullo porque no. Por lo menos a mí me molesta hablarles de los diferenciales sin que sepan bien qué son. Pero bueno, empecemos con ejemplos. Tenemos esta ecuación de acá. Bueno, entonces, acá quién es M y quién es N. Porque, bueno, una ecuación no tiene, diferencial de esta pinta no tiene por qué ser exacta, ¿no? Entonces, ¿cómo chequeamos que sea exacta? Estoy haciendo la derivada respecto de X de a la Y y respecto de Y de lo otro. Al revés. Claro, Acordate que sí, perdón, al revés. vos querés que esto de acá sea la derivada de F. Escribo en rojo eso. Vos que- a vos te gustaría que esto de acá sea, que esto de acá que es M, sea la derivada de F con respecto a X. Y que esto de acá que es N, te gustaría que sea la derivada de F con respecto a Y. Entonces, bueno, sí, bueno, M es E a la I y N es X E a la I más 2I. Entonces, M sub I es E a la I también y N sub X es también E a la I. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí. perdón, en el ejemplo pusiste 2i o 2x. 2I dice, ¿no? Parece que dice 2X acá. O ya, Sí, está bien, está parece que bien. dice. Te doy la razón. Buenísimo. Entonces, ¿cómo? MI es igual a NX. Entonces lo que tenemos es que es una ecuación diferencial exacta. Así que lo único que tenemos que hacer es buscarle un potencial. ¿Se acuerdan cómo se buscaba potencial? Igual es el campo al gradiente y resolves el sistema. Claro, o sea, buscamos F tal que
Bueno, voy a empezar a escribir así, la derivada de f con respecto a x sea m, y la derivada de f con respecto a y sea n, ¿no? Y eso, o sea, esto tiene que ser e a la i, y esto de acá tiene que ser x por e a la i más 2i. ¿Y cómo se resolvía este sistema? Primero de uno, o sea, resolvías uno Claro, teníamos que, y después lo metías en el otro. si f de x tiene que ser igual a e a la i, entonces, ¿qué pasa con esto? F tiene que ser x por e a la i más una función de y. Exactamente. Entonces, f de xy es, bueno, hay que hacer la primitiva de esto. Y esto que, como estamos solamente calculando la primitiva con respecto a x, queda e a la i por x más una constante, pero que en realidad no es una constante, es una función de y. Bueno, entonces tenemos, por un lado tenemos esto, entonces derivando esto, con respecto a y nos tiene que dar lo mismo que esto. Derivar esto con respecto a y, bueno, derivar todo esto con respecto a y queda e a la i por x más g' de i. Entonces, se tiene que cumplir esto, pero además tenemos que fi tiene que ser igual a, ya me olvidé cuánto valía n, era x por e a la i Más 2i. más 2i. Entonces, juntando estas dos cosas, tenemos que g' de i tiene que ser 2i. Entonces, g de i un potencial, g de i, va a ser i cuadrado, ¿no? Más constante, ¿no? Pero recuerden que acá estamos buscando un potencial, no estamos buscando todos los potenciales, porque los todos los potenciales van a diferir de una constante. Así que si no quieren poner las constantes hasta el final, no pasa nada. Entonces, ¿cómo queda la f? La f queda eh, f de xy igual e a la i por x más g de i, que es i cuadrado, es un potencial. Y la solución general son todas las curvas de nivel de esto, ¿no? ¿Está bien?
¿Hay alguna duda de esto? Esto es una pavada. Ahora ya nos vamos a meter con cosas más picantes, pero ¿hasta acá hay alguna duda? Todo bien por Profe, ahora. ¿se puede pedir? Si se puede pedir, ¿qué? ¿Una condición inicial? Sí, sí podemos tener eso con una condición inicial. Sí, te puede aparecer tranquilamente esto con una condición inicial. Fíjese una cosa, yo ni me molesté en despejar esto, ¿no? La dejé en forma implícita. No tengo ni idea cómo se despeja eso. Otra cosa, también les puede pasar que las soluciones no sean funciones, sino que sean curvas nomás. También les puede quedar, por ejemplo, una circunferencia de solución. Les puede quedar x cuadrado más y cuadrado igual c, por ejemplo. Y está todo bien, o sea, no necesariamente les van a quedar funciones. ¿Está bien? Juan, Sí. ¿puedes explicar de nuevo, o sea, gráficamente qué es lo que encontramos ahora, ya que tenemos la curva a este nivel? Sí, o sea, lo que encontramos acá, o sea, esta es el potencial, ¿no? Sí, Un potencial que encontramos. Y acá lo que hicimos es, estas son las curvas de nivel de este potencial, ¿no? Obviamente, porque estamos haciendo acá estamos fijando los niveles y estamos igualando la función a esos niveles, ¿no? sí, ¿Y por qué las soluciones son las curvas de nivel? Porque nosotros lo que estamos planteando acá, en esta ecuación, es, ya me perdí, es que el gradiente de la función sea perpendicular a la velocidad de la curva. sea perpendicular a la velocidad de la curva. ¿Está bien? Por Sí, eso nos quedan las curvas de nivel. Porque los conjuntos que son perpendiculares al gradiente son las curvas de nivel. bien, Pero eso es una explicación solamente geométrica que también les sirve a ustedes para saber de dónde salen esos problemas de ecuaciones diferenciales exactas. claro, sí, sí, O sea, salen de plantear ese tipo de cosas. Como es, ustedes están buscando, ustedes tienen una ecuación de la naturaleza que está descrita en términos eh, de que un campo sea perpendicular a una curva, por ejemplo, ¿no? sí, Bueno, y ustedes quieren buscar el potencial de ese campo y es hacer esto, resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. claro, sí, sí. Está bien, sí, era para verlo un poquito más Más, que sí, significaba. más geométricamente. A mí también me sirve porque si no parece como que salen de la nada estas cosas. Claro. Después, obviamente, vos a todo esto le podés poner un nombre de cosas. Ah, Pero bueno, eh, eso tenés que buscar algún experimento de la naturaleza que tenga que ver con esto, que hay un montón. Que a mí ni se me ocurren ahora. está bien, gracias. Buenísimo. Bueno, hagamos este siguiente ejercicio, que es para motivar la parte más pesadita de la clase, que es factor integrante. Fíjense esta ecuación de acá. Bueno, obviamente, esto, si llamamos, perdón, que estoy tapando, llamamos a esto m y a esto n. Entonces, primera pregunta, ¿es exacta? M sí, n es No. x. No es exacta, ¿no? Fíjense que m sub x es 0. Y esto es distinto a la derivada de esto con respecto a y, que es 2x, perdón, la derivada de esto con respecto a x, que es 2x menos 1, ¿no? Sí, es M respecto a I. Sí, perdón, acá metí la pata, esto es un 1, entonces.
son distintas, ¿no? Entonces no es exacta. En NX no es 2X, ¿sí? Sí, tenés razón, perdón. Sepan que me estoy muriendo de calor. Así que me cuesta más pensar. Bueno, entonces tenemos que esta cosa acá no es exacta. Ahora por ahí prendo el aire, pero. Bueno, pero entonces que tiramos todo lo anterior a la basura. Bueno, yo digo que no hace falta tirar toda la basura. Ahora en un ratito vamos a ver por qué, cómo hacer esto. Pero fíjense lo siguiente, ¿no? Si multiplicamos la ecuación esta, de acá, por 1 sobre x cuadrado, nos queda esta otra ecuación de acá, ¿no? Eh, 1 sobre x cuadrado y más el otro era x cuadrado y menos x dividido x cuadrado igual a, bueno, esto, ¿no? Que déjenme escribirlo así. Y menos 1 sobre x, ¿no? Esta ecuación diferencial es exacta, esto lo llamamos m-monio, y esto lo llamamos n-monio. ¿Es exacta esta? Sí. Fíjense que sí, que esta les queda exacta, ¿no? Porque si hacemos m-monio derivado con respecto a y, nos queda 1 sobre x cuadrado, que esto es igual a n-monio derivado con respecto a x, que también queda 1 sobre x cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasa entre esta ecuación y la anterior? ¿Qué relación hay entre esta ecuación y la anterior? El 1 sobre x cuadrado, que lo multiplicaste, pero el resto es lo mismo. Sí, pero más allá de eso, o sea, la pregunta ¿es lo mismo resolver esta ecuación que la anterior? ¿Son equivalentes? ¿Tienen el mismo conjunto de soluciones? Yo creo que no. Bueno, podría ser que no en principio, ¿no? No, porque el cero no. O no, el x igual a cero. ¿Cómo? El x igual a cero no es solución. Claro, o sea, el problema es que, bueno, pero el x igual 0 tampoco es la solución de esta de acá. ¿O sí? El x igual cero y igual cero, sí. ¿O no? En Pero la cambio, en el solución otro no no A ver, porque sería, la. la claro, solución sí, no el 0, 0, sería y ¿cómo? igual 0 porque x es la variable. Bueno, pero en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que en principio no tendría por qué tener el mismo conjunto de soluciones, ¿no? Pero lo que No. sí vale es que si algo solución de esta de acá, va a ser solución de la de arriba. Eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. No, la verdad es que no lo veo. Yo no me doy cuenta porque Porque Claro, si le nosotros sumás una agarramos restricción nomás, ¿no? algo que, claro, le agregamos una restricción. Si nosotros agarramos esto de acá y lo multiplicamos por esto de acá, en principio estamos achicando el conjunto de soluciones, pero las soluciones que están acá van a ser soluciones de la de arriba. Lo que no tiene por qué valer necesariamente es que sean todas.
¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos descartando una solución posible, pero bueno, la agregamos, no hay problema, ¿está bien? Si a mí me piden hallar todas las soluciones de esto, bueno, lo que estamos, perdón, si a mí me piden hallar todas las soluciones de esto, está bien, ¿no? Uno podría probar qué onda cuando x es 0, ¿no? Pero igual, si me están pidiendo todas, por ahí no me alcance. Entonces, si x es distinto de 0, podemos multiplicar a esto por 1 sobre x cuadrado, Claro. y ahí, restringiéndonos a ese lugar, sí van a ser equivalentes, ¿no? Van a tener el mismo conjunto, las dos ecuaciones van a ser equivalentes, van a tener el mismo conjunto de soluciones. ¿Están de acuerdo con eso o no? Pero la ventaja es que haciendo esto de acá obtengo todas las soluciones donde x no es 0, pero puedo resolverlo como resolvimos en la anterior, es una ecuación diferencial exacta. Pero, profe, ¿X no es la Sí. variable? ¿Cómo? ¿X no es la variable? Sí. Entonces, X, o sea, X igual 0 no puede ser una solución porque no es una función, es un punto. No, igual acá es medio complicado, porque vos podés tener acá cosas que sean y función de x o x función de y, o que ni siquiera sean. Pero lo que sí te estás haciendo ahí, si querés verlo como y con función de x, es restringirte el dominio. Entonces puede ser que tener siempre x también sea solución. ¿Está bien? Sí. Perdón, tener siempre x igual a 0 también sea solución. O sea que las rectas perpendiculares, estas, perdón, sí, que la recta perpendicular x igual 0 sea solución para cualquier y. Te podría pasar eso. De hecho lo es, ¿no? O sea, la curva x igual 0 es solución. Que es la recta esta perpendicular. ¿Está bien? ¿Se entendió la respuesta o no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Pero bueno, si descartamos esa curva, podemos dividir por x cuadrado y tenemos otra ecuación equivalente. Equivalente salvando ese conjunto, ¿no? Y esta sí es, ¿cómo es que se dice? Ahí no sé el nombre, es exacta. Entonces la podemos resolver con el método anterior. O sea, le buscamos un potencial. ¿Está bien? Profe, Sí. tengo una consulta. Sí. Esto de dividir por 1 sobre x cuadrado, o sea, una función que no es exacta, ¿la puedo volver exacta solamente restringiendo, por así decir, el dominio? No puede suceder que, por ejemplo, multiplique por una x, esa x no me restrinja el dominio y se me vuelva exacta. Sí, te puede pasar eso. Lo que pasa es que en este ejemplo no pasa. Pero sí, te puede pasar Perfecto. tranquilamente eso. Acá porque estamos dividiendo por x cuadrado para que nos quede exacta. Pero Ok, te podría genial. pasar que en lugar de dividir por x cuadrado, no sé, multipliques por x cuadrado y ahí no te cambia el conjunto de soluciones. ¿Está bien? Genial, gracias. Lo que pasa es que acá ese es un ejemplito un poquito más fácil. En este, bueno, hay que hacer esa salvedad porque no queda otra. ¿Está bien? Bueno, entonces, buscamos f. Tal que f sub x es m monito, que es y sobre x cuadrado, y f sub y es n monito, que es y menos 1 sobre x. Entonces, bueno, después hacemos lo mismo de siempre, buscamos el potencial como siempre, ¿no?
Entonces, si, bueno, perdón, puntos. Sí, no, acá, esto es F sub i. Me están saliendo muy iguales las X y las Y. Sí, F sub X es Y sobre X cuadrado. Entonces, integramos esto con respecto a X. Y nos queda menos Y sobre X más G de Y. Entonces, por un lado, F sub i tiene que ser derivar esto con respecto a i. O sea, queda menos 1 sobre x más g' de i. Y por el otro, tenemos que f sub i tiene que ser n, que ya me olvidé cuánto varía. Y menos 1 sobre X. Gracias. Y menos 1 sobre x. Entonces, juntando estas dos cosas, tenemos que g' de i tiene que ser igual a i. Entonces, siento que estoy yendo muy desordenado hoy con la pantalla. ¿Ustedes notan lo mismo? Avísenme si los pierdo por cómo me estoy moviendo la pantalla. No, profe. Buenísimo. Entonces queda que g de i es igual a i cuadrado sobre 2, más c en principio. Entonces tenemos un potencial que es menos i sobre x más i cuadrado. Entonces, las soluciones son, esto es un potencial, perdón, es un potencial. Las soluciones de la ecuación original, perdón, las soluciones de la ecuación modificada son las curvas de nivel. Perdón, ¿no dijimos que g de i era i cuadrado sobre 2? I cuadrado sobre 2, sí, perdóname. Espera que quiero ¿La ver si constante dónde quedó? la constante se la voy a... acordate que vos necesitas un solo potencial. Esperen que no sé por qué yo acá tengo escrito, a ver. Sí, está bien, no, tenés razón, es i cuadrado sobre 2. ¿Está bien? O sea, esta constante de acá se la podrías agregar, pero como después esto lo vas a igualar a otra constante, se te van a juntar las constantes, ¿está bien? Ah, ok, te adelantaste. Ok. Perfecto. Sí, esto es porque acordate que esto pasa también en física, que a veces te dicen, vos tenés muchos potenciales. Porque imagínate tipo de potencial de, no sé, potencial gravitatorio, lo que sea. Es como que la constante es a partir de dónde estás midiendo.
¿no? Es arbitrario eso. A vos lo que te Claro. importa en realidad son las diferencias de potencial, ¿no? Exacto. En Sí, sí. física. Es como que tenés un potencial si vos estableces que el piso está en un lugar, pero tenés otro potencial si estableces que el piso está en otro lugar. Pero después a vos física eso es arbitrario. A vos lo que te interesa es la diferencia. Por eso con un solo potencial te alcanza. Bueno, entonces la solución, por lo tanto, las soluciones del original son, bueno, están estas y está el cero, ¿no? Y x constantemente cero. O sea que esta es la recta vertical, el eje Y, ¿no? Profe, una Sí, pregunta. Yo no veo por qué, porque cuando vos reemplazás x constantemente cero, te sí. queda y diferencial x igual a cero, y el diferencial x ahí sería cero. Es ¿Qué que si pasa? querés pensarlo en términos de lo que planteamos al principio, porque en realidad el diferencial X es la de, o sea, a ver cómo te lo digo. ¿Te acordás cuando lo planteamos de la otra manera? Por eso es medio trucho de la notación de los diferenciales. Vos tenías esto de acá. Sí, Y bueno, acá lo que están diciendo es que el X' es cero. Que el X' es cero porque siempre es cero, esto, ¿no? sí, sí. Ok. ¿Está bien? Si no, otra forma de verlo es escribir la ecuación de esta manera, que por ahí sea un poquito más clara. No, en realidad no va a ser más clara esa forma, porque... Ah, sí, sí, o sea, esto, la puedes escribir, a ver, vos tenés m de x más n de y igual cero, ¿no? Entonces tenés que... sí, espera. Eh, habíamos dicho, espera un segundito, que a ver cómo te lo puedo justificar esto. Si no, algo que me acuerdo que creo que había charlado con Leandro, era que cuando escribís algo en esa forma, medio que, o sea, tenés la flexibilidad de decir, bueno, que o x depende de y o y depende de x, y eso lo puedes Claro, hacer por el tema de la y, función implícita. Entonces estaríamos tomando, bueno, directamente que y dependa de x y la derivada, y el de x va a ser la derivada de x con sí, respecto a el x tema es que y no cero. podés hacer y depender de x porque justo esta es vertical. Entonces no te queda una función. Lo que sí puedes hacer al revés, hacer x depender de y, y ahí te va a quedar que la derivada es cero. Porque si x es constantemente cero, entonces cuando derivas x con respecto a y, te queda cero. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir, Claro, pero no sé sí, cómo escribirlo. No sí, veo cómo sí. escribirlo. Pero ¿se entiende la idea? O sea, porque Sí, vos creo que podés sí. reescribir la misma ecuación dividiendo todo por, en este caso, por DI. Claro, sí. Pero no entiendo, ¿no podría dar i igual cero? Igual cero me parece que no es solución. Si querés lo chequeamos. No, igual no, porque si no tendría que haber salido del otro lugar. Igual cero. La solución y constantemente cero tendría que haber salido acá. Y, no, espera. Yo digo porque si reemplazo en la ecuación original Claro, el x igual a por cero, x igual estando cero, ahí me queda abierto. i de x. No, pero esto no es y como función de x. Acá tenemos a x como función de y. Ojo con eso. No es una. No estamos ahora considerando a x como
como variable, como variable independiente. ¿Está bien? Esto de acá es la curva menos y sobre x más y cuadrado sobre 2 igual c, y esta es la curva x igual 0, que es el eje y. ¿Está bien? No es que yo acá meto el valor x y despejo y, ¿está bien? Estoy considerando toda la curva. No estoy buscando un punto. Ok. Sé que es medio confuso esto porque no sabemos bien qué son los diferenciales. Pero el punto, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta que quizás es medio molesta? A Que, ver. o sea, ¿qué pasa? O sea, porque estamos tomando que, bueno, que X eso siempre es cero o nunca, y no podría estar siendo cero varias veces, o hay una forma de descartar eso. No, está bien tu pregunta, pero no porque ahí sí te tendría que haber salido la curva esta. Pero fíjate que estas curvas no están definidas para x igual 0. ¿Está bien? O sea, la lógica sería que, o sea, si es varias veces cero, en un intervalito no lo es, y entonces la solución es esa curva ahí que encontramos. No, o sea, como que no lo termino de entender eso. A ver, fíjate lo siguiente. Vos decís, ya entiendo tu pregunta. No, lo que pasa es lo siguiente. A ver, igual por ahí se puede extender como 0. Déjame chequear una cosa. Si multiplicamos todo esto, no, porque te va a dejar una curva de nivel. No. Lo que digo es lo siguiente. Vos dices, ¿por qué acá yo consideré x, o sea, la curva x constantemente 0 y no digo, bueno, puede ser una curva que pase por x igual 0 varias veces? ¿Está bien? Pero eso no te va a pasar. ¿Por qué no te va a pasar? Porque si no tendría que estar incluida acá. O sea, te podría haber pasado, por ejemplo, que vos resuelvas la ecuación diferencial, la exacta, y te queda acá algo que no esté dividido por x. Te podría haber quedado, no sé, esto de acá. Por más que hayas dividido antes por x. ¿No? Sí. Bueno, eso no pasó, pero te podría haber pasado eso. Ok. ¿Está bien? Y en ese caso, por más que hayas dividido por x, decís, bueno, sí, hay soluciones donde x es 0. El tema es que si a vos te pasaba esto de acá, no te iba a pasar que esto de acá sea solución. ¿Y por qué no te iba a pasar que esto de acá sea solución? Porque las soluciones no se pueden chocar. ¿No vieron eso con Leandro? Que si dos soluciones distintas se cruzan, entonces tienen que ser iguales. Sí, eso sí lo vimos, sí. Bueno, por eso mismo. Porque a mí no me cierra del todo todavía. ¿Cómo te diste cuenta que x igual a cero es solución? Si en teoría meterlo en la ecuación del diferencial no está bien. ¿Cómo meterlo en la ecuación? O sea, Sí, lo porque puedes meter en la ecuación. Sí, lo que pasa es que tenés que reescribir la ecuación diferencial esta, o sea, vos tenés así. o sea, tenés que ponerlo en términos de la derivada, sino de los diferenciales para darte cuenta. Esa es como una forma más formal de verlo. Otra forma, yo lo hice de forma así a ojo, pero una forma más formal de verlo es hacer, vos tenés esto de acá, lo tenés que despejar así. A ver, espérate, déjame escribirlo. Nosotros teníamos que hacer de x de y. Entonces, te queda esto, a ver. Puedes multiplicar por 1 sobre di. Y acá, esto es equivalente a esta ecuación, si querés, en ese sentido. Y acá tenemos que pasar dividiendo así, ¿no? Sí, la derivada de x con respecto a y. Sí, más n. Igual 0. Sí, menos n, ¿no? Y fijarte si elegir constantemente 0 cumple esto. Claro, claro. Y sí, lo cumple, O sea, ¿no? para darte cuenta de esas soluciones que son, o sea, que no te tienen en cuenta
la, con el, con el 1 sobre x cuadrado tenés que pasarlo a la forma de derivada. Sí, sí, o sea, si vos vas a dividir por X o por Y o por algo, puedes hacer esto, Listo, perfecto. si lo querés chequear. Perfecto, perfecto, gracias. Pero el punto importante es que estuvo buena la pregunta también la otra pregunta es que está bien, o sea, bueno, pero podría haber una solución que pase por el cero y después no sea más cero, ¿no? O sea, que no sea constantemente cero. El tema es que esta función cruza con el cero, pasa por el cero y es constantemente cero, entonces va a ser siempre cero, ¿no? Y las otras soluciones no se podrían cortar con esta, porque si se cortaran, tendrían que coincidir. ¿Les quedó claro eso también con el teorema este que vieron con Leandro? Sí. Sí. Buenísimo. Profe, entonces Sí, si vuelvo a la ecuación sin multiplicar, la que nos dio x constantemente cero, yo sí. debería hacer y de dx sobre dy y eso da cero y te Claro, queda cero. dx sobre, fíjate que cumple, porque dx sobre dy es cero y, a ver, espera, déjame chequear, 2 segundos. M de x sobre dy es cero. ¿Y por qué menos n? A ver, m por dx menos dy es cero. Y menos n, no, acá hay un error, ¿no? Esperen que no lo estoy encontrando. Ah, sí, porque n es x cuadrado y menos x, y esto también es cero, cuando x es constantemente cero. Entonces te queda 0 igual a 0, entonces se cumple. O sea, te Perfecto. queda esta ecuación de acá. M era I, no, M era I de X sobre DI. Y X, perdón, menos N, esto es menos X cuadrado de I menos X. Y fíjate que cuando X es constantemente 0, esto de acá es 0. Y como esto y esto es 0, todo esto también es 0. Entonces se cumple. ¿Está bien? Sí, pero o sea, dx sobre dy es evaluado en y. Sí, esto está visto como función de I. Porque fíjate que acordate que la recta vertical no es una función de X. Claro, pero yo digo, o sea, dx sobre dy es cero, ¿por qué? Porque, Porque si derivas esta expresión de acá, lo ves aquí como función de I, lo derivas con respecto a I, te da 0, porque estás derivando 0. ok, perfecto. ¿Está bien? O sea, esta es la Sí, función perfecto. x de I constantemente 0. Entonces, cuando vos derivas esta función con respecto a I, te da 0, porque no depende de I justamente. Perfecto. Bueno, más allá de todas las confusiones, ¿ahora quedó claro? Y de todas las vueltas que dimos, Sí, sí, quedó claro. buenísimo. ¿Y el intervalo maximal a qué solución contiene? ¿Cuál de las dos que encontramos? Es que no te puse ninguna condición inicial, así que Eso cuando le no, pongo una condición. claro. Si a vos te dicen, no sé, de acá cuál es el intervalo maximal, y depende de si estás cayendo, o sea, o va a ser, primero ahí tenés que decidir si vas a ver ahí como función de X o como función de Y. Ojo, para estas ecuaciones medio que no tiene sentido el tema del intervalo maximal, porque no es una ecuación de la pinta X' igual f de xt, ¿no? O y' f de xy. Así que no tiene sentido hablar de esto, ¿está bien? Bueno, Porque no es algo de esta pinta. bien, gracias. Buenísimo. Bueno, el tema es que yo acá les dije a ojo quién era, por qué había que multiplicar a la ecuación para que quede una exacta, ¿no? Pero a alguien se le hubiera ocurrido esto, de multiplicar por 1 sobre x cuadrado. No. No.
Entonces la onda ahora es buscar estas cosas que se llaman factores integrantes, que es cuando tenemos una ecuación diferencial de esta pinta, que no es exacta, buscar una función que cuando la multiplique me quede una exacta. ¿Está bien? Entonces, es lo que vamos a hacer hasta que termine la clase. Tenía como 20 ejercicios preparados de eso, pero bueno, no creo que lleguemos.